¿Estoy, René? Juan Manuel, diputado nacional de la Coalición Cívica, buen día, ¿me escuchás? ¿Qué tal, Rosario? Muy buen día. Los escucho muy bien, Bueno, muchas gracias por la comunicación. por favor. Hay una preocupación que ronda en muchos quienes seguimos cuestiones que tienen que ver con la independencia de los poderes y el sistema Ujú. republicano y es el DNU que le otorga 100.000 millones de pesos a la CIDE, ¿sí? Bajo la conducción de Santiago Caputo, que no tiene firma, que eso me parece todavía más grave, y la designación del hijo. Quería preguntarte por este DNU. ¿Se va a tratar esta semana en el Congreso? ¿Cómo ves esta cuestión? Vamos a arrancar por el DNU. ¿Qué te parece? Sí, cómo no. Bueno, efectivamente hace unas semanas el gobierno sacó un DNU de 100.000 millones de pesos de gastos reservados para los servicios de inteligencia. O sea, ni siquiera de gastos operativos públicos. Claro. Los gastos reservados se fueron bajando desde el gobierno de Cambiemos para acá. Y el gobierno de Javier Milei los incrementa en un monto muy grande. eh, que algunos dirán, bueno, es más o menos plata, pero muy grande respecto de lo que tenían por lo menos el año pasado, más allá de la inflación que haya, en términos reales incrementó demasiado. Sí, Y nos llama la atención porque es un gobierno que con mucha razón nos dice tiempo que no hay plata. Es cierto que no hay plata en la Argentina, pero para las cosas que hay plata es, entre algunas pocas, subir este tipo de fondos. Y en un nuevo modelo de los servicios de inteligencia, también sacado por DNU, con un nuevo conductor de la AFI, que es alguien que nadie conoce, que no tiene antecedentes en la materia, que se llama Sergio Neifert, ujú, que no tiene ningún tipo de currículum. Y esto es muy relevante no solo porque es un organismo muy técnico, sino porque se le tiene que compartir desde otros países a ese organismo información reservada para prevenir, por ejemplo, cuestiones de terrorismo o de crimen organizado en general. Y cuando los organismos del mundo no confían en las personas que tienen a cargo, pasó muchísimo durante el gobierno de Alberto Fernández, no se comparte información, por supuesto pasó durante el gobierno de Cristina Kirchner. claro. Y tenemos todos los indicios de que esta persona que conduce los organismos está puesta por el asesor de comunicaciones del presidente Milei, que es Santiago Caputo, que efectivamente no tiene responsabilidades concretas, más allá de que cada vez nos damos más cuenta de que es un funcionario de hecho. Claro, claro. Juan Manuel, tal vez mucha gente no sepa exactamente cuál es el riesgo de este aumento desmedido de recursos para una CIDE que siempre ha sido oscura. La verdad que ningún gobierno ha logrado clarificar a este sistema que tenemos en la Argentina de espionaje, porque todos sabemos que, por ejemplo, la plata reservada, los gastos reservados en el tiempo del menemismo sirvieron, entre otras cosas, para pagar sobresueldos. Está todavía cuestionada la CIDE y la plata que se le habría otorgado, entregado a legisladores para aquellos tiempos de Flamarique y de Uh Chacho -huh. Álvarez y Fernando de la Rúa para la aprobación de la ley de reforma laboral. Digo, mucha gente no sabe por qué sospechamos tanto, porque yo me incluyo entre quienes sospechamos de el destino de estos recursos. ¿Qué se puede hacer con esta plata? ¿Se rinde cuenta? ¿No se rinde cuenta? ¿Cómo es? Supuestamente se rinde cuenta a una comisión bicameral que en este momento no está constituida, aparentemente se va a constituir mañana, Sí. en la que nunca se supo nada. En mi caso nos ha tocado hacer denuncias cuando nos han espiado, tanto a Carrió, me pasó un caso muy puntual, y ni siquiera te contestan las denuncias que haces. Hasta hace poco la presidía Leopoldo Moró, antes la presidieron otros, pero la verdad que no importa el color político de quien la haya presidido, nunca la vimos controlar nada. No hay un solo trascendido de algo que uno diga, bueno, la Comisión Bicameral de Inteligencia descubrió que se utilizó el dinero para tal o cual cosa. Siempre han sido investigaciones periodísticas las que han encontrado estas cosas y en muy poquitos casos alguna investigación judicial. Sí. Se han pagado efectivamente sobresueldos durante los años 90. De hecho, Carlos Menem estuvo condenado hasta su muerte por esta razón. No fue preso por el hecho de que era senador nacional, pero esto está probado. Durante el gobierno de la Rúa ocurrió lo mismo. Durante el gobierno de Cristina Kirchner fue un escándalo de empresas de cobertura que creaba
en ese momento la CIDE, después la AFI, muchas sospechas en torno a la muerte del ex fiscal Alberto Nisman, Sí. en fin, una serie de cosas donde uno puede pensar o que se usa para pagar sobresueldos o que se usa para espiar a diferentes personas, empresarios, periodistas, políticos, o que se usa para pagar, como dice el presidente Milei, sobres a algunos periodistas, porque no nos vayamos a creer de que eso en algunos casos, como dice Milei, es cierto. Lo que pasa es que incrementar ese dinero para la AFI nos hace sospechar que gente de su gobierno también puede hacer algo parecido. Y después está la sospecha de que, sobre todo por los trascendidos de quienes fueron a la jura del nuevo titular de la AFI, de que incluso en las redes sociales se puede bancar a algunas personas que juegan muy fuerte en las redes sociales también a través de este dinero. No encontramos en nuestro país organismos de inteligencia que prevengan lo que tienen que prevenir: el crimen organizado, el narcotráfico, claro, la trata de personas, el terrorismo, para lo que está creado supuestamente un organismo, pero que en la Argentina funciona pésimo desde los inicios de la democracia. Hay medios periodísticos que han dicho que es posible que Lustó esté negociando con el kirchnerismo la presidencia precisamente de esta comisión bicameral que tiene a su cargo el control de los organismos como la CIDE. Y vos dijiste, si no está mal textual, en CNN Radio, sí, que tenés miedo de que hayan negociado dinero para las universidades o que llamen a gobernadores para bajar a sus diputados del sí, tratamiento de la caída, digamos, del DNU respecto de la CIDE. Sí, lamentablemente tengo ese temor porque ya hace poquito tiempo, cuando ocurrió la marcha universitaria por los fondos que quedaron muy desactualizados para las universidades, en un momento trascendió que Martín Lustó, que además de senador es el presidente del radicalismo, se reunió, y Emiliano Jacobiti, que es el vicerrector de la UBA y antes fue diputado nacional también del radicalismo de la Ciudad de Buenos Aires, se reunió con gente del gobierno, entre ellos Santiago Caputo, para, por ejemplo, fondos solamente para la UBA. Claro, que es la universidad que ellos controlan. O, por ejemplo, que hasta ahora el gobierno de Milei, que al principio dijo hay que auditar las universidades, no las audita. No hay conocida ninguna auditoría. Con Paula Oliveto pedimos a la Auditoría General de la Nación que auditen, nos contestaron una formalidad que nosotros no teníamos legitimación para pedir esa auditoría, pero no se conoce hasta ahora ninguna auditoría. Y se sabe que hay no quiero por esto decir que todo el radicalismo está en esto, ni mucho menos. Hay algunos diputados radicales que firman con nosotros la convocatoria a la sesión para este miércoles a las 12 del mediodía para rechazar el DNU, pero este dato de Lustó en la bicameral de inteligencia, por más que sea apoyado por el kirchnerismo, los antecedentes nos hacen tener mucho cuidado, y ojalá que el radicalismo tome una decisión orgánica y diga, bueno, vamos a ejercer nuestro rol de contralor del gobierno en esta materia que es tan delicada. O sea, es muy delicada. Claro. Los servicios de inteligencia es algo que siempre funcionó mal, que si los queremos reconstituir, estamos dispuestos a trabajar para pensar el mejor modelo, el más transparente, pero que haya salido un nuevo diseño institucional por DNU y un aumento de fondos tan grande también por DNU, y estos tomas y dacas que uno ve o sospecha, nos hacen pensar que no hay verdadera intención de cambiar estas prácticas que han sido tan malas para nuestro país. La última respecto del tema DNU tiene que ver con una consulta que se me ocurrió a mí. Hay quienes dicen que ya han ejecutado el 80% de ese presupuesto de los 100.000 millones que se aprobó a través del DNU y que hoy está para ser discutido en el Congreso de la Nación. ¿Qué pasa si el Congreso de la Nación, si ustedes logran finalmente los números para rechazar este DNU, si es que ya se ejecutaron recursos que estaban incluidos dentro de ese DNU? ¿Cómo se resuelve esa situación? Bueno, habrá que ver en qué se ejecutaron, si hay parte de ese dinero que puede volver, si está asignado a dónde, porque no podemos saberlo, si está asignado a empresas de cobertura, si se compró equipo, si se le pagó a alguien, si se pagaron agentes de inteligencia
informales. Muchas veces en la Argentina, esto investigando siempre el atentado contra el fiscal Nisman, Sí. se fue descubriendo cómo, y su denuncia, ¿no? Cómo se paga informalmente a los agentes inorgánicos, Sí. que son las personas que menos se sabe qué hacen y por qué reciben dinero. Vamos a probablemente llevar a la justicia esta situación para que la resuelva, y lo que tiene que registrar el gobierno es que estos temas no se manejan de esta manera, que en la Argentina hay un límite, ese límite se le pone a cualquier gobierno, no es contra ellos, no hay una animosidad en esto, es un tema del que nos hemos ocupado toda la vida. De hecho, Carrió, en sus últimos años como diputada, presentó un proyecto para eliminar Sí, los sí. actuales servicios de inteligencia y dejar una estructura mínima, profesional, que nos ayude a prevenir el terrorismo en colaboración con agencias extranjeras y nada más. Después la inteligencia criminal que la haga el Ministerio de Seguridad. Si la ministra Bullrich necesita algún recurso en particular, por supuesto el Congreso va a estar, porque confiamos en que ella tiene una conducción transparente de la fuerza, lo mismo el ministro Petri para cuestiones de defensa nacional, pero no así para una AFI que quiere gastar reservadamente, sin explicarle a nadie y de una manera tan intempestiva y tan sospechosa. Te paso de tema, Juan Manuel, y gracias ¿Cómo no? bueno, el tiempo que nos estás dando. La cuestión Al Lijo, contrario. finalmente, ¿imaginás qué va a pasar por el Senado, que va a aprobar el Senado el pliego del Lijo? ¿Y qué significa el Lijo en la Corte? Bueno, ¿qué significa el hijo en la Corte? Mm. Es desde varios puntos de vista algo malo. Para los profesionales idóneos del Poder Judicial, independientes, con vocaciones, la peor señal de que llegan los malos. Es el peor incentivo para hacer las cosas bien. Cuando uno es funcionario judicial y empieza una carrera desde joven y quiere crecer, siempre está la tentación. En la justicia argentina no es que todos son malos, hay mucha buena gente que quiere trabajar, y cuando ve que desde arriba el premio es para el que demora las causas, para el que extorsiona a los imputados, para el que tiene los peores rendimientos en materia de transparencia, para el que encubre la corrupción y no condena a los culpables, bueno, es un muy mal desincentivo. Después, para el clima de negocios también, porque uno puede ordenar la macroeconomía argentina, y es muy necesario, Sí. pero nuestro problema de confianza, sobre todo para la inversión externa que necesitamos, es grande, es antiguo y tiene que ver con lo poco creíble que somos, con que un día cambia el gobierno y puede venir, no sé, una expropiación. Imaginémonos que viene un gobierno de Axel Kicillof, que no es alocado pensarlo, Sí. y decide, como el gobierno de Alberto Fernández, intentar expropiar una empresa como fue Vicentín. No estoy diciendo nada que no pueda pasar. Bueno, ¿qué haría Ariel Lijo en ese caso? Seguramente transaría con el gobierno de turno y no cubriría los derechos a la propiedad, a los negocios que necesita cualquier inversor. Desde esa faz también es malo. Y después hay una faz que es más difícil de probar, pero creo que en el caso del hijo es en el juez en el que más se ve, que es el miedo a que ese juez te extorsione. Puede extorsionar a un político para que tome la decisión que él quiere que se tome, puede extorsionar a un empresario para que le pague o le haga algún favor, o puede extorsionar a algún periodista para que, no sé, no lo investigue. O para que se calle. El caso de Tabacalera Sarandí es uno de Claro. los casos más emblemáticos que tiene el hijo en su juzgado desde hace varios años, y cada vez que un periodista investiga sobre ese tema, se mueve el expediente del hijo, a ese periodista le llega una carta documento y el temor a investigar se acrecienta. Bueno, así se maneja este juez. ¿Crees que hay número para... A ver, para que pase el pliego se necesitan votos radicales o votos pro? Digamos, es bien complejo. ¿Crees que hay Es número bien en el complejo. Senado? Bueno, no se sabe. Hay muy pocos que se animan a decir que votan en contra. Sí. Esto es raro. Por ejemplo, del bloque radical, uno ha visto a la senadora Carolina Lozada, que desde el primer día dijo yo no lo voto, o al senador Pablo Blanco, distintos senadores, distintos sectores del radicalismo que dicen yo esto no lo voto. En el PRO uno ve a Luis Juez,
a otros senadores cada vez más que dicen que no, y además Mauricio Macri afortunadamente fue muy claro en el rechazo al juez Lijo y eso es una tranquilidad de que el bloque del PRO, por lo menos su enorme mayoría, va a votar en contra. En la Libertad Avanza también hay un senador que dice, Sí, yo no Pautroni. lo voy a votar. Y esto es muy importante. Entonces, si solo quedan un grupito de la Libertad Avanza, o el, no sé, el 90% del bloque de la Libertad Avanza, algún diputado del PRO, un grupo de diputados radicales como Lustó, que no dicen nada, son durísimos Sí, en todo lo que tiene que ver con el gobierno, pero en fondos reservados y en LICO no dicen nada. Por eso las sospechas de las que hablábamos al principio, ¿no? claro. Y los que más senadores tienen son Unión por la Patria, y son los que tampoco han hablado. O sea, Lustó, Unión por la Patria no hablan del hijo. Es decir, Cristina Kirchner, ¿qué va a hacer? No lo sabemos. Y ahí tiene a sus senadores, algunos senadores, de extrema confianza. El ex ministro del Interior y secretario general de la Presidencia, Guado de Pedro, el ex secretario de la Presidencia y, digamos, la Karina Milei, para que entienda la gente, la persona que le administraba a la presidenta su vida cotidiana. Oscar Parrilli, que además fue titular de la AFI, gente de extremísima confianza de Cristina Kirchner. Opinan de muchas cosas, de esto no dicen nada. Sus senadoras, Anabel Fernández Sagasti también, muy preocupada siempre por los temas de justicia, tampoco dicen nada. Es muy raro, o sea, hoy depende del kirchnerismo, de un grupito de diputados radicales y por supuesto de Milei. Yo tengo mucha expectativa de que se empiece a trabar y de que el presidente de la Nación reconsidere esta situación. Realmente porque las críticas, la última vez que él habló del hijo, fue extraño, y creo que dejó una puerta abierta. No lo quiso defender, por lo menos. Dijo, bueno, sé que es un tema polémico, pero así como hay opiniones en contra, hay opiniones a favor. Y no dijo más nada, porque sabe que no hay nada bueno para decir. Entonces, alguna esperanza de que se trabe y de que revea Javier Milei esta situación yo tengo, y si no, tendrá que haber un rechazo en el Senado. Bien. Bueno, diputado Juan Manuel López, muchísimas gracias por la A entrevista y ustedes. tu tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, Rosario, por favor. Que A estés bien, que ustedes. tengas buen día. Adiós. Buen día. 10 de la mañana, 39